Muy buenos días, mi nombre es Griselda Abarca, gerente de mercadeo de AS Networks, y para mí es un placer darles hoy la bienvenida a un evento más de nuestra serie Webinar Plus. Hoy vamos a conversar acerca de Cortex XDR y vamos a presentar tres temas, tres casos de éxito de esta solución de nuestro socio comercial Palo Alto Networks. Hemos organizado este evento para que tenga una duración menor de 1 hora. Tenemos habilitada la sección de preguntas y respuestas para que por favor no se quede con ninguna duda y le haga llegar sus consultas a nuestros expertos que estarán a cargo de este tema. La primera parte va a estar a cargo de Alan Chávez, nuestro ingeniero de preventa. Buenos días, Alan, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Espero que estén pues muy bien en sus trabajos, en sus casas y que el webinar del día de hoy sea de muchísimo provecho. Muchas gracias, Alan. También me gustaría presentarles a mi compañera Indira Scott. Ella estará a cargo de la segunda parte del evento. Ella nos va a presentar los casos de éxito. Buenos días, Indira, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días. Igual muchas gracias por acompañarnos. En este caso yo estaría encargada de la parte demostrativa. Sin embargo, cualquier duda que tengan, de verdad que con mucho gusto estaríamos para ayudarles. Muchísimas gracias, Indira. Me gustaría cederle la palabra a nuestra gerente comercial, Alejandra Castillo. Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Gris, muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre es para nosotros un gusto poder contar con su participación en estos webinars. Que recuerden que los hacemos siempre con la intención de formar y ampliar ese conocimiento que tienen ustedes en temas de ciberseguridad. Y como Gris lo dijo hoy, vamos a hablar de XDR. Nosotros en Palo Alto ya tenemos muchos años de ser partners de Palo Alto y hemos asumido retos importantes. Y el año pasado, gracias a nuestro esfuerzo, a nuestra dedicación, al volumen de ventas y a la experiencia que tuvimos, nos dieron la certificación y la especialización en Cortex XDR y XOR. Como decimos popularmente, vamos a cacarear nuestros huevos porque somos el único partner en Centroamérica y el Caribe que tiene este nivel de especialización. Adicional a eso, hemos sido reconocidos por Palo Alto Network como un aliado en temas de estrategia, configuración, diseño, implementación y seguimiento de cualquiera de estas plataformas. Pues con XDR ya hemos hablado un poquito, creo que es una solución bastante amplia y completa que hemos traído a nuestro portafolio de soluciones y hemos implementado ya una gran cantidad de clientes a lo largo de nuestra historia con Palo Alto. Es una solución muy predictiva que lo que hace es analizar toda la dinámica que tiene quizá un usuario o un punto final y hacer una evaluación de cuáles podrían ser esos escenarios de ataque que podría tener en el futuro. Entonces es una solución bastante innovadora. Hay muchas cosas por aprender, muchas cosas que podemos mostrarles, pero hoy vamos a mostrar estos casos de éxito que hemos desarrollado con clientes en este país, clientes del sector privado, del sector gobierno y de banca. Está a cargo de nuestros compañeros. Nuevamente quedo a sus órdenes, siempre es un gusto para nosotros poderlos apoyar, ayudar, asesorarlos. Tenemos un equipo de personas especializadas que les pueden ayudar. Entonces, no duden en contactarnos. Si no nos conectamos por LinkedIn, porfa, conectémonos, conversemos y hablemos de estas tecnologías que vienen a sumar valor a cualquiera de las organizaciones en este país o fuera de este país. Muy agradecida, de verdad. Espero que sea de muchísimo provecho este nuevo webinar. Los dejo en manos de mis compañeros. Alan, te cedo la palabra y bueno, cualquier consulta, estoy a la orden. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, me gustaría primero que todo saber que nos pongan ahí en el chat un pulgar arriba, un yo, quienes se han visto no solo bajo ataques o amenazas de ataque, sino que también se han visto bajo tantas alertas que no han podido manejar de la mejor manera. Ahí si lo pueden ir poniendo, si gustan, porque va a ir un poco orientado a eso, ¿verdad? La presentación de lo que es XDR. Como les comentaban mis compañeras, son 3 casos de éxito también lo que nosotros vamos a tocar de mi parte y mi compañera Indira. La agenda del día de hoy es ver qué es Cortex XDR, cómo trabaja, qué hace, qué previene. Eh,
en cuáles escenarios hemos encontrado cuáles escenarios hemos encontrado en las empresas en los cuales Cortex XDR ha solucionado o ha venido a facilitarnos la vida, ¿verdad? En cuanto a ese tema. La demostración, que también es a cargo de mi compañera Indira, de cómo ya, como un lab, lo podríamos decir, para que vean cómo funciona todo y qué resultados hemos obtenido al implementar la solución Cortex XDR. Para entrar un poco en historia, ¿verdad? En el tema de las amenazas, de todo este tema de los virus, ¿verdad? Allá en los 90s, con la explosión del Internet, el más famoso en su momento fue el gusano de Morris, que prácticamente infectaba computadoras, sea de cibercafés, fuera de personales, eh, iba atacando a las computadoras y a los ordenadores, incluso servidores de las empresas, que evidentemente eran con códigos maliciosos, no tenía ningún bien de por medio, y que fue un hito porque fue prácticamente el primero por donde empezó todo. Después vino el tema del ya consecutivo de lo que es el virus I Love You, que se pasaba por correo electrónico, que cuando veíamos que decía I Love You, decíamos, creo que alguien me mandó un correo electrónico y me quiere mucho, pero no es así. Era también un tema del virus. Se vio también ya con el crecimiento de los ataques, ya el tema del phishing, donde ya incluso se usa un poco la ingeniería social para decir, ok, esto lo dibujaré como una página falsa, robaré datos, ya se empezaron a ver en algún momento los ataques DNS, los sabotajes, los ataques a bases de datos, la ingeniería social, eso nunca dejó de ser foco prácticamente, hasta el día de hoy, donde ya podemos ver el tema de lo que es el ransomware, donde si no les damos cierto dinero a los ciberdelincuentes, no nos dan la información, no nos sueltan los equipos, etcétera. Y al día de hoy, lo más común y lo que se está viendo es una guerra, es una ciberguerra donde todos podemos ser atacados sin excepción, no solamente porque trabajamos en X empresa, podemos ser atacados, sino incluso de forma personal, ¿verdad? Pero evidentemente los ciberdelincuentes siempre andan detrás del dinero, de las grandes tajadas del queque y van a siempre centrar su atención en el tema de las empresas. Pero es por eso mismo de tantísimos virus y ataques informáticos, amenazas, incidentes que hay al día de hoy, que se le llama que es una ciberguerra. Y se dice que también los buenos estamos perdiendo la batalla porque hay demasiados ataques, muchas alertas, incidentes, y ya algunos no sabemos qué hacer, ¿verdad? En cuanto a nuestras soluciones, implementaciones que necesitamos para nuestras empresas. ¿Cuáles son eh, tres partes por las cuales los equipos de seguridad están luchando? Hay muchos ataques que no están siendo detectados, hay muy poca efectividad en el uso de los datos y hay muchas tareas y alertas que se están dejando de manejar por la cantidad tan grande que es, ¿verdad? Creo que de nada me sirve a mí tener tantísimas alertas y estarlas atendiendo y descuidar incluso cosas hasta más importantes, ¿verdad? Eh, la complejidad de las operaciones de seguridad ya se están viendo superadas, de verdad que a veces hasta se nos sale de las manos de tantas alertas que hay y demás, porque no estamos dando abasto, ¿verdad? Y bueno, las brechas en prevención también son muy grandes, la falta de tiempo, el contexto es limitado. En algunas ocasiones podemos tener 100,000 alertas por semana, 200,000, 10,000 alertas semanales. ¿Cuánto es eso al día? ¿Verdad? Las herramientas que tenemos para poderlas manejar no están siendo tan efectivas. Las tareas manuales están siendo aisladas y toma mucho tiempo porque no podemos ir tras cada alerta, ¿verdad? Y el contexto es limitado, ¿por qué? Porque nos puede tomar más de 4 días, 3 días, 4 días, una semana incluso,
un mes para saber qué fue lo que pasó, ¿verdad? Es un poco complejo ese manejo que se le está dando al tema de las alertas, ¿verdad? ¿Qué viene a solucionar Cortex XDR de Palo Alto? ¿Y qué valores tiene? Primero, que reduce el riesgo de rupturas, corta los tiempos de las detecciones y respuestas en un 88%, aumenta la eficiencia. Las alertas, ahí lo vamos a ir viendo, básicamente lo que hace es las alertas las agrupa como incidentes, y a los incidentes sí sí les da una respuesta, no tanto a las alertas, sino a los incidentes, y pues maximiza las inversiones porque nuestros equipos de trabajo pueden estar más enfocados en ciertas tareas y en ya una analítica real, en la toma de decisiones, que en estar pendiente de las mismas alertas, ¿verdad? La visibilidad que da Cortex XDR a nivel empresarial es prácticamente de toda la red, tanto de la parte de red, el usuario final, la parte de nube, de los otros fabricantes que podamos tener en nuestra empresa también. Lo que hace Cortex es meter todo en un lago, en un data lake, analizarlo todo cuando se va a implementar, se analiza todo y se da una respuesta, evidentemente, de cómo está nuestra red, no solamente en temas incluso hasta de amenazas y demás, sino de cómo podemos prevenir y qué hay que mejorar para poder evitar un ataque cibernético. Nuestro enfoque es básicamente desglosar los hilos de datos y los productos en cuanto a la prevención, detección y respuesta a través de datos de punto final. Recordemos también que ahora no es solamente tener el antivirus, evidentemente es una parte importante en nuestros dispositivos finales, sino que es un tema de la analítica, de poder tener todo en un solo lugar para poder ser analizado y ojalá de forma automática, como lo hace Cortex. Hay 4 pasos que se utilizan acá. Es, como les comentaba, la prevención, la seguridad de terminales en el mercado. Hay que estar siempre o sea, el primer foco, entre comillas, el primer foco es el usuario final. El usuario final y sus dispositivos. Los antivirus tienen que ser de última generación y el control de los dispositivos, se cifran los discos, se trabaja bien el tema de los firewalls, la detección automática como segundo punto, que pueden ser gestiones de vulnerabilidades, detecciones personalizables y el análisis de comportamiento con aprendizaje automático. Ese es el famoso Machine Learning que se aplica también acá en Cortex XDR. ¿Para qué? Para saber cómo trabajan mis colaboradores, qué hacen, a qué hora se conectan, qué palabras utilizan, todo ese tema del comportamiento, él lo va analizando y lo va eh, detectando, lo va aprendiendo para después poderlo aplicar. Y eso es el tema de Machine Learning, ¿verdad? Eh, la investigación es rápida, se llega a la raíz de lo que lo está provocando. Cómo escasa las amenazas también. Es un tema importante, no solamente nos indica que estamos bajo ataque y cómo prevenirlo, sino que las ataca de una vez. Y la información integrada sobre las amenazas, ¿verdad? Saber, evidentemente, como les decía, el contexto completo para poder tener toda la información acerca de las amenazas y responde y se adapta, cumple con el cumplimiento integrado, busca y destruye. Aquí, de hecho, en Palo Alto hay una vertical llamada la Unidad 42, que es un análisis forense que se especializa incluso bueno, no se especializa incluso sino que se especializa en el tema de cómo prevenir los incidentes, los ataques, también cómo está el tema de la red. Y de la parte más importante que tiene es cuando ya sucede un ataque y demás, quién fue el culpable, qué pasó, quiénes estuvieron implicados, hace un análisis completo. Y es curioso porque incluso hasta gente a la cárcel ha ido a parar por temas de estas investigaciones forenses.
La gestión de incidentes es unificado, es de verdad que muy fácil de manejar. Se tiene siempre la raíz de lo que se causó, del por qué, quién y cómo, y es una respuesta integrada que nos da para facilitarnos a nosotros la vida y poder tener acciones rápidas para contener los ataques. Y evidentemente nos va a servir para el tema de los análisis forenses, ¿verdad? En temas de licenciamiento, hay dos sabores, del Prevent y el Pro. El Prevent es básicamente todo lo que, el tema del antivirus, el endpoint, la protección, y el Pro ya nos va a tener incluso el tema del análisis forense que les comentaba, de poder saber ya a ciencia cierta, todo el equipo de trabajo se mete de lleno para saber qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Dice Barack Obama, dijo ya parece increíble, pero lejano, ya 2015, que la ciberseguridad es una prioridad nacional y debemos atacarla como tal, ¿verdad? No es un tema de yo me puedo ver afectado, sino que de verdad estamos en una guerra donde tenemos que estar un paso adelante, y no solo en un tema de que no me ataquen, cómo soy invisible, cómo trato de que no me afecte mucho, sino que ya al ser una guerra, prácticamente, literalmente una guerra, eh, tenemos que estar bajo muchísimo cuidado, primero que todo, y bueno, tener herramientas adecuadas para poder contrarrestar estos ataques, ¿verdad? En AS Networks somos los únicos proveedores especializados en Cortex XDR y XSOAR en Centroamérica y el Caribe. El único, y además somos uno de los 2 partners Platinum que tiene Palo Alto en la región. Somos el único de Costa Rica, el otro es un partner regional. Para poder tener esa especialización en Cortex XDR, tuvo que haber pasado y hay que tener cierta base instalada, cierta gente certificada y demás, entonces va por ahí. En los casos de éxito, que aquí les cedo la palabra a mi compañera Indira, ya vamos a ver el tema de 3 casos de éxito que pudimos implementar y cómo se contrarrestaron en diferentes clientes. Listo, vamos a ver. Voy a compartir pantalla. Alan, muchas gracias por la presentación. Yo de verdad espero que sea de bastante provecho lo que él nos comenta para hacer una introducción del tema de esto que estamos conversando. Ahí ya estoy presentando pantalla y les voy a mostrar, vamos a ver, el tema de cada uno de estos ejemplos. Nosotros, para ejemplificar de mejor manera esto que nos acaba de comentar Alan, digamos, dejar de lado también solo la parte teórica, sino más bien a ustedes mostrarles los escenarios que se han presentado en diferentes compañías y cómo Cortex XDR los ha solventado. Nosotros preparamos 3 ejemplos que cubren diferentes aristas, no solo a nivel de prevención, sino también a nivel de la respuesta que nosotros como administradores, como ingenieros de seguridad, podemos darle después de que ocurre un incidente. El primer caso ocurrió en un sector público. Ellos tienen más de 10,000 endpoints y tenían una gran cantidad de eventos de seguridad, y en este caso sí eran eventos positivos en el sentido de que eran reales, ¿verdad? No era que, digamos, había una alerta cuando se investigaba, era algo que no estaba ocurriendo. Realmente sí tenían vectores relacionados a ransomware, relacionados tal vez por ahí a temas de robo de información. Entonces pues sí fue algo bastante crítico, y lo más difícil de esto es que aparte de la falta de protección que se estaba identificando, era que no teníamos manera de nosotros poder saber cuál era la causa raíz de estos inconvenientes, ¿verdad? No sabíamos hacia dónde teníamos que apuntar nuestro enfoque y obviamente, digamos, minimizar o, mejor dicho, completamente eliminar la amenaza que se presentaba en el ambiente. El caso número 2 está relacionado a una empresa de banca y finanzas. En este caso, la empresa cuenta con más de 4,000 dispositivos finales y también tenía un tema de que, o realmente, digamos, actualmente tiene una gran cantidad de herramientas de red y ciberseguridad, y esto lo que nos provoca es que haya muchos silos. Cuando hablamos de silos, estamos hablando de que son herramientas separadas que no se integran entre sí. Entonces, obviamente, si tenemos un ingeniero, un técnico que ocupa investigar qué es lo que está pasando, tiene que ir a consultar primero el firewall, después ir a consultar la herramienta de dispositivos finales, después tal vez por ahí ir a identificar el SIEM. Entonces, esto se hacía una larga tarea, se hacía tedioso, porque al final probablemente la información ni siquiera
siquiera se lograba correlacionar. Vean que es un proceso manual, entonces realmente sí hay una dificultad a la hora de nosotros poder hallar cuál es la correlación que ellas tienen. Entonces, por ahí, digamos, las problemáticas que les mencionaba, no había una gestión eficiente de las alertas de seguridad y adicional a eso teníamos una falta de contexto. El caso número 3 está relacionado a una empresa del sector privado. En este caso, la empresa cuenta con más de 400 dispositivos finales. La problemática que teníamos, ¿verdad?, era que las máquinas no tenían un buen recurso físico asignado, por ejemplo, temas de CPU, temas de RAM. Entonces, cualquier agente que nosotros instaláramos en la máquina probablemente se la podía traer abajo. Ustedes saben que hay muchos software que tienden a ser bastante demandantes en recursos. Ustedes le activan un escaneo y probablemente, digamos, la máquina no, ni siquiera la dé y se nos quede completamente pegada. Entonces eso sí era bastante complicado, ya que la empresa no podía cambiar de dispositivos en ese momento. Y otro tema que se nos presentó con ellos fue que mientras estábamos haciendo la transición de la herramienta de seguridad de endpoint, ellos también estaban pasando a una modalidad de usuarios en teletrabajo. Ya estoy segura que todos acá saben cuál es la dificultad de los usuarios en teletrabajo, el nosotros poder tener el mismo control que teníamos antes a nivel perimetral, completamente se viene abajo. En este caso, digamos, imagínense lo que es tener a los usuarios de ustedes trabajando en la casa, conectan una llave malla, conectan un disco, ustedes no saben si tienen malware, no saben si tienen algún agente o algún software relacionado a exploits. El malware queda por ahí en la máquina, ¿verdad? Y al día siguiente llega este usuario con la misma máquina corporativa, se conecta a la red de la empresa y ya, digamos, hace un tráfico horizontal o una contaminación de tráfico horizontal porque los firewalls o los demás equipos perimetrales con los que ustedes cuenten no logran captar o no logran agarrar, por decirlo así, digamos, este software malicioso que está ingresando en la red. Entonces, vean que ya, digamos, se extiende un poco más allá nuestro panorama de protección. Ya no podemos, digamos, simplemente decir, voy a activar todo en el firewall y pues de ahí me agarro, ¿verdad? O activar solamente una VPN, ¿verdad? Hay usuarios que estoy también segura que lo han visto, hay usuarios que son bastante mañosos, se salen de la VPN, entonces por ahí digamos que también quitamos los controles que nosotros les estamos pidiendo a ellos que siempre tengan arriba. Entonces, acá los problemas, ¿verdad? Limitante física y poca gestión de los dispositivos que están desde la casa. Entonces, ahora voy a detener la presentación y voy a pasarme a la consola de Cortex XDR, que es para mostrarles de qué manera a través de la plataforma ellos lograron solventar estas deficiencias. Entonces, si recuerdan el primer caso, ¿verdad? Yo les comentaba que ellos no tenían una protección fuerte ni tampoco tenían una cadena forénsica, digamos, para ellos verificar en dónde estaba entrando el tema de incidentes. Entonces, yo me voy a ir por acá donde dice Policy Management. En este caso, la herramienta de Cortex XDR o su núcleo de protección se basa en perfiles. Los 4 perfiles principales, ¿verdad? 2 de estos podríamos decir que son administrativos y los 2 que están relacionados a la parte de protección son los de malware y los de exploit. Entonces, yo acá voy a abrir este perfil de malware y vean los diferentes módulos que él implementa para poder proteger a las máquinas. Ahora, aquí hay una lista de los módulos que en este momento tiene la plataforma de XDR. Sin embargo, Cortex ha ido implementando otros. Por ejemplo, actualmente ya tenemos protección para cryptominers y también hay un módulo específico para proteger en este caso a las empresas que están relacionadas a la parte financiera. Entonces, esta parte me gusta mencionarla porque para mí Palo Alto es una empresa que se dedica en este caso a continuar expandiendo sus plataformas, implementando mejoras y esto es positivo porque estamos muy al día en el tema de protecciones. Entonces, vean que por ejemplo aquí nosotros podemos proteger a los usuarios, a los usuarios y a los clientes de nuestra empresa en temas de archivo, en temas de comportamiento, en temas, digamos, de ransomware, en temas de que se inician procesos maliciosos. Entonces, por ahí, digamos, está bastante completo. Si yo me voy para atrás y selecciono en este caso el perfil de exploit, ellos también cuentan con diferentes módulos de protección. Nosotros a nivel de exploit, es decir, a nivel de vulnerabilidades en el aplicativo, podemos proteger a nivel de navegadores, a nivel de DLLs o librerías dinámicas, en este caso de Windows. Podemos proteger archivos o procesos que son conocidos y sabemos que son vulnerables. Sin embargo, si por ejemplo la compañía de ustedes se dedica a desarrollar software o se dedica, digamos, a
a crear software interno para las compañías, nosotros también podemos proteger esos procesos adicionales que se presentan. Entonces, no nos limitamos solamente a una cantidad de procesos limitada, sino que también estamos yendo un poco más allá y podemos proteger cualquier proceso que esté por ahí ejecutándose en el ambiente de ustedes. Y otra función que tiene adicional Cortex XDR en este caso, ¿verdad? Es para vulnerabilidades muy específicas, pero si por algún motivo no han logrado parchar estos que están por acá, Cortex puede habilitar esta protección temporal. Decimos temporal porque obviamente lo importante es parchar o aplicar el software que solventa la vulnerabilidad, ¿verdad? Pero vean que si está disponible también esa opción. Entonces, cuando nosotros aplicamos estos perfiles o los creamos, ya llegamos a una gestión de políticas en donde nosotros podemos ser granulares a qué máquinas yo le voy a aplicar esta protección. Ahora, de este mismo caso, recuerden también que otra de las deficiencias que tenían era la parte de nosotros determinar cuál era la cadena forénsica desde donde nos llegaba este ataque, ¿verdad? Acá no voy a profundizar todavía porque esto lo vamos a ver en el segundo caso, pero en relación a cadenas forensicas, vean que digamos en relación a solamente trabajar el proceso que fue malicioso, Cortex XDR también nos da la analítica o la correlación para nosotros determinar desde dónde inició y cuáles procesos o cuáles archivos, usuarios y demás se vieron involucrados durante toda la cadena del incidente. Entonces, podemos actuar en el momento y como les decía anteriormente, también podemos llegar y tomar acciones para el futuro. Ok, entonces, ahora, en relación al segundo caso, los muchachos, o en este caso este cliente, les decía que tenía problemas de gestión de incidentes por un tema de que tenían diferentes herramientas y obviamente estas no estaban correlacionadas. Cortex tiene la manera, igual que cualquier otra herramienta, de nosotros ver las alertas de manera individual. Por ejemplo, yo acá voy a quitar este filtro y él me dice que en relación a alertas ha encontrado 326 resultados. Entonces, imagínense lo que es tener a sus usuarios, a su personal de informática, revisando una por una cada una de ellas. Adicional a que es un trabajo pesado, muy probablemente algunas sean repetidas, ¿verdad? Entonces eso nos quita tiempo y tiempo es lo más importante en relación a atender un incidente de seguridad. Cortex XDR nos ayuda en este caso porque él no nos da solamente las alertas, sino que a través de la analítica o el perfilamiento que le está realizando, también nos dice, mira Indira, en relación a los incidentes o las alertas que hemos encontrado, vemos por acá que todas están correlacionadas. Entonces, él nos unifica estas alertas en un solo incidente. Entonces, no tenemos que empezar a trabajar una por una, sino que más bien ya empezamos a trabajar con un nuevo enfoque, que es como algo así, yo lo veo de esta forma como un caso de soporte, ¿verdad? Entonces, en este caso de soporte, en este incidente, yo voy a trabajar toda esta información y vean que por ahí él ya me está dando un overview de cuáles fueron las aristas o los vectores, en este caso, que utilizó este ataque. Me da una línea del tiempo de todo lo que ocurrió, lo que les mostraba anteriormente, ¿verdad? Que ya tenemos alertas en un solo lugar. Tenemos cuáles fueron los dispositivos, cuáles fueron los procesos, los usuarios que estuvieron involucrados en este incidente y también por ahí tenemos acciones que ejecutaron, digamos, estos software en las máquinas de nuestra empresa. Entonces, como les decía, ya cambiamos completamente el enfoque de nuestra gestión o nuestras revisiones en temas de ciberseguridad. Eso para el tema, digamos, del segundo caso, que como les decía, no teníamos contexto y la gestión también, pues por ahí era bastante tediosa ir a revisar en diferentes formas. Recuerden igual lo que les mencionaba Alan. Alan nos decía, digamos, que en este caso la herramienta Cortex XDR no solamente se basa en la recolección de lo que nos están dando los endpoints, sino que también podemos recolectar a nivel de red, podemos recolectar a nivel de los dispositivos finales, a nivel de nube y a nivel de cualquier otro sistema que ustedes tengan en la empresa y que ocupen también enviar esta información a Cortex para tener una mejor visión de lo que está en nuestro ambiente. Ahora voy a cerrar esto que está por acá y me voy a ir a la parte otra vez de Policy Management, porque en este caso también les decía que en el tercer caso que se nos presentó con este cliente era una empresa que tenía pocos recursos y que también quería expandir un poco más la protección que le dábamos a los usuarios. Entonces, vean que Cortex tiene los perfiles de prevención, que eran los que les mostraba anteriormente, malware y exploit, pero también tenemos los perfiles de extensión.
Los perfiles de extensión me gustan mucho y de verdad siempre se le motiva al cliente a que los implemente. Es que nosotros podemos verificar, podemos controlar qué dispositivos quiero que se conecten a las máquinas de mis usuarios. Por ejemplo, yo no quiero que se conecten USB, no quiero que se conecten discos, ¿verdad? Entonces esto de Device Exception nos permite a nosotros decir qué dispositivos sí pueden participar de mi red, ¿verdad? Eso ya va a depender mucho del enfoque que el administrador le quiera dar. A nivel de denegaciones, por medio de Device Configuration, yo puedo decir esto que les mencionaba anteriormente. Estos se tienden a enredar un poco, pero exceptions es lo que yo permito y acá Device Configuration lo que yo quiero denegar o lo que quiero reportar que se está enviando o que se está conectando a las máquinas corporativas. Luego tenemos el Host Disk Encryption. Muchas empresas o muchos clientes, digamos, a través de herramientas como el Active Directory, pueden mandar a encriptar los discos de las máquinas. Sin embargo, a veces esta tarea se hace un poco tediosa por el tema de tener que implementar estas políticas en los servidores. Sin embargo, a través de Cortex, ustedes pueden llegar y mandar a decirle a todas las máquinas de la empresa que quieren que se encripte el disco, ¿verdad? Entonces, esto es positivo porque ya la centralización de ese disco estaría acá a nivel de la máquina. Y por último acá tenemos en este caso lo que es el host firewall, ¿verdad? Que es si yo quiero denegar IPs específicas que yo tengo identificadas, que son un problema en la red o que ya el firewall me ha reportado que son maliciosas. Entonces, digamos, yo puedo también llegar y crear una lista negra, por decirlo así, de las IPs en las que los usuarios no se pueden conectar para nada, ¿verdad? Establecer alguna conexión. Entonces, aun cuando el usuario está fuera de la casa, fuera de la empresa, yo puedo llegar y decirle qué IPs están denegadas en el ambiente. Entonces, esto a nivel de perfiles, ¿verdad? Ahora, a nivel de lo que es la cantidad de recursos que consumía esta máquina, vean que Cortex en este caso aquí está instalado. Yo voy a poner, vamos a ver si lo logro abrir, el administrador de tareas y voy a buscar los procesos de Cortex. Él crea un proceso por cada procesador lógico que tiene la máquina. En este caso, la máquina creó un total de 8 procesos de Cortex XDR para lo que es la analítica. Sin embargo, acá lo importante y en lo que quisiera detallar es que si ustedes ven el CPU de cada uno de estos procesos se mantiene en 0. Entonces, si tenemos una protección activa, la gente está ejecutándose, la gente está muy al tanto de qué es lo que está corriendo en la máquina. Sin embargo, nosotros estamos dejándolo consumiendo de una forma que no es demandante o no es intrusiva para el usuario. Entonces, tal vez para esos usuarios se me ocurren recursos humanos o financieros que abren Word, que abren PowerPoint, que abren ese Excel enorme lleno de hojas. Vean que esto es bastante positivo porque no estamos afectando su experiencia de usuario. Entonces, creo que esto es importante también cuando escogemos una herramienta, no solamente proteger, tener el histórico de qué es lo que está pasando de una forma óptima, sino que también estar pendiente de cuál es el consumo que yo le estoy pidiendo a las máquinas de mis usuarios que estén utilizando, ¿verdad? Entonces voy a cerrar esto por acá y voy a poner de nuevo la presentación. ¿Okay? La parte demostrativa es la que les acabo de mostrar. De verdad, si hay alguna consulta de los casos que presentamos sin problema, nos pueden hacer llegar por el chat esto. Les acabo de poner la parte demostrativa, ¿verdad? De cómo se ve a nivel de consola. Igual hay un montón de funciones, pero sí quisimos enfocarnos en estas que tal vez son bastante importantes en nuestras infraestructuras. Entonces, a manera de resumen, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos al nosotros implementar Cortex XDR en las máquinas de estos clientes, ¿verdad? O en las infraestructuras de estos clientes. Para el caso número 1, vean que tenemos una respuesta coordinada. Les mostraba que a nivel de perfiles podemos proteger malware y exploit y en diferentes módulos, digamos, de ataques que se nos puedan presentar. Entonces, específicamente para ese cliente tuvimos una mejora en la detección y en la prevención de los incidentes que se presentaban. Adicional, también tuvimos un tema forénsico de que los eventos no se presentaban como un solo proceso vulnerado, sino que en general veíamos desde dónde iniciaba y en dónde finalizó, digamos, el histórico de este incidente. Para el caso número 2, tenemos una investigación ágil y simplificada. ¿Por qué? Porque tenemos una unificación de los incidentes. Ya dejamos de trabajar con alertas, sino que más bien estamos trabajando por incidentes numerados y una correlación por ahí, ¿verdad? Y dejamos de trabajar estos temas de seguridad, ¿verdad? En diferentes herramientas, sino que ya lo hacemos desde una sola consola en servicios SaaS. Igual, ¿verdad? Lo que les comentaba de la correlación de datos por esto de unificar el firewall, el endpoint y demás información que ustedes quieran enviar.
Y para el caso número 3, ¿verdad? Vean que tenemos una plataforma flexible. Yo, está bien, quiero proteger malware, quiero proteger exploit, pero si quisiera ir un poco más allá en mi administración como técnico o ingeniero de seguridad, no hay problema porque no afectamos la experiencia de usuario y estamos extendiendo estas capas de protección a temas, digamos, ya de control de dispositivos, de firewall a nivel de endpoint y de otras opciones por ahí que les estaba mostrando a nivel de consola. Entonces, no sé si por ahí tal vez habrán dudas, ¿verdad? A nivel de presentación, lo que era la parte demostrativa y lo que era la parte de información, esto era lo que nosotros teníamos preparado. Alan, no sé si vos igual querés comentar algo más. No, creo que lo visto está bastante completo. No sé si hay dudas o preguntas del público. Sí, muchísimas gracias a ambos por la información que nos brindaron, muy detallada y de valor. Tenemos una consulta, nos preguntan que cuántos usuarios pueden administrar la consola de Cortex XDR. Ok, en este caso, la consola de Cortex XDR es un servicio que se da desde la nube, entonces ustedes no tienen que llegar e implementar servidores o implementar infraestructura física y mantener esa infraestructura física. Y adicional a que esas, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es crear usuarios a nivel de las Palo Alto Networks, entonces no tenemos un límite de la cantidad de personas que se pueden conectar a la plataforma y administrarla. Si hubiera otra Perfecto. La otra consulta es, ¿para qué sistemas operativos está disponible el agente de protección XDR? Ok, en este caso, el agente de Cortex XDR tiene diferentes sistemas operativos para que sea protegido. Tenemos protección para Windows, tenemos protección para Linux, para macOS. También tenemos la protección de malware, en este caso para los dispositivos Android, en caso de que tuvieran celulares corporativos. Y ya por último, que es una nueva noticia que nos acaba de dar Palo Alto, se está ya implementando el tema a nivel de dispositivos iPhone. Entonces, por ahí eso es positivo. Si también tienen plataformas virtualizadas o basadas en contenedores, no tenemos problema porque también hay agentes disponibles para proteger estos endpoints que también están o forman parte de la infraestructura. Muchísimas gracias. Y la última consulta es si es posible tener otro agente de protección conviviendo con Cortex. Ok. En este caso, la herramienta de Cortex XDR nos ha pasado que tenemos clientes que por un tema de cumplimiento, ellos no pueden simplemente quitar el agente que ya tenían anteriormente o a veces porque también la licencia no ha vencido. Por ahora, digamos que no hemos encontrado inconvenientes en este tema. Generalmente lo que se hace es una excepción de los procesos de Cortex en la herramienta que ellos todavía tienen instalada en las máquinas para que obviamente por ahí no tengan inconvenientes a nivel tal vez de conflictos que se puedan presentar. Igual Palo Alto tiene muy bien documentados el tema de conflictos que hay. Entonces, si hubiera uno por ahí, consultamos la documentación, le hacemos saber al cliente para que, digamos, la transición o la instalación sea lo más transparente posible. Muchísimas gracias. Y nos hacen llegar otra consulta, que cuál es el consumo de recursos en los endpoints, que han tenido algunas malas experiencias donde prácticamente se bloquean las máquinas. Esta parte, vieras que la habíamos puesto por acá, la voy a poner otra vez para que veamos el consumo de CPU. Nosotros a nivel de consumo, vean que digamos los procesos de Cortex prácticamente están en cero, entonces realmente, digamos, no es algo demandante para la máquina del usuario, entonces, por ahí, digamos, esto lo vemos como un factor positivo a la hora, digamos, de nosotros implementar las herramientas en la infraestructura del cliente. Listo. Excelente. Muchísimas gracias a ambos por la información que nos han brindado.